Hermano, vamos de Galilea a Jerusalén. Vamos como los evangelistas nos van guiando a nosotros, hermano. Ellos van poniendo las diapositivas de esas escenas que ellos se recordaban con Jesús, de la experiencia después del Espíritu Santo, de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Ellos no habían entendido antes de Pentecostés estos textos. Y después de 20 a 30 años, 40 años después de la muerte de Jesús, aparecen estos evangelios, hermano, y nos van mostrando diferentes facetas de Jesús, nos van mostrando cómo Él va de Galilea a Jerusalén, pero va formando a sus discípulos, va formando una iglesia, va delegando la autoridad, hermano, se la va dejando a Pedro y a los sucesores de Él, a los demás apóstoles que van enseñando, son los encargados de las enseñanzas, nos va mostrando cómo Él va escogiendo a sus discípulos, cómo escoge a los apóstoles y entre ellos a San Pedro, para que confirmaran la fe a sus hermanos. Va dejando una iglesia jerárquica, va dejando cómo es la forma de ir adorándolo a Él. Y hermano, antes de los evangelios, se predicó nada más la palabra, hermano, y a eso se le llama tradición apostólica. Y eso es importante, hermano, que te vayas grabando, que es tradición apostólica. Tú puedes buscar en el catecismo qué diferencia hay entre una tradición apostólica y una tradición humana o una tradición de la iglesia, esas costumbres que no son lo mismo, hermano, porque los evangélicos te van a querer confundir a ti, hermano, en donde que la iglesia está en base a tradiciones, pero no saben qué es lo que significa la tradición apostólica, porque ellos, hermano, al separarse de la iglesia ya no tienen. En el siglo XVI ellos no tienen tradición apostólica y uno de sus criterios es solamente la Biblia. Y la Biblia, hermano, es un compendio nada más. Las fuentes de revelación son dos. Y una es, hermano, la tradición oral y la otra es la escritura. Cuando esa tradición oral fue escrita, hermano, en el Nuevo Testamento, y cómo los evangelistas nos van mostrando a nosotros a través de las escrituras del Antiguo Testamento que en Jesús se cumplieron esas profecías. Y hoy, hermano, quisiera que sacaras tu palabra en San Mateo 16, 20 en adelante. Y ahí vamos a ver cómo va instituyendo a Pedro como mayordomo o vicario del reino, hermano, como el primer papa. Justo a partir de ese día, Jesús va a ir anunciando también su muerte. Y mira, hermano, cómo nos va diciendo San Mateo 16, 20 en adelante. Saca tu Biblia, hermano, San Mateo 16, 20. Y quiero que cuando lo encuentres, hermano, mira San Mateo 16, 20 al 23. Pero quisiera hoy, hermano, que ahí donde estás, con este canto maravilloso, le digas a Jesús que te puede faltar todo, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Qué canto tan lindo, hermano. Que esa sea tu oración el día de hoy, ahí con San Pedro. Tú declares ese amor a Jesús. Y ahí meditando con Jesús, tú puedes cantar.
Qué canto tan lindo, hermano. Tu iglesia tiene unos cantos tan lindos que no necesitas, hermano, entonar otros cantos que son solamente emocionales. Nuestros cantos son maravillosos, hermano. Ayudemos a nuestros cantantes católicos. Ayudemos, hermano. Leamos literatura católica. Empapémonos, conozcamos la iglesia, hermano. Y vas a ver que un católico que cree en Jesús, que cree en su iglesia, no se va, hermano, porque aquí está la plenitud de la gracia. Aquí no tenemos que quitar textos y por eso, hermano, estamos revisando los evangelios y San Mateo 16, 20 y 21, la palabra del Señor dice así: entonces Jesús les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Mesías. A partir de ese día, Jesucristo comenzó a manifestar a sus discípulos que Él debía ir a Jerusalén y que las autoridades judías, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley lo iban a hacer sufrir mucho, que incluso debía ser muerto y que resucitaría al tercer día. Palabra del Señor. Mira, hermano, después de que instituyó entonces a San Pedro como mayordomo o vicario del reino, como el representante de Jesús en la tierra, como el primer papa, justo a partir de ese día, Jesús empieza a anunciar ya su muerte. Mira, hermano, cómo Jesús los va preparando. ¿Por qué crees tú, hermano, que ahora sí Jesús empieza a anunciar la muerte que él iba a padecer después de la entrega de las llaves de la iglesia a Pedro, hermano? Y es porque Jesús, dicen los evangelistas, tenía que dejar instituida su iglesia y tenía que dejarla preparada con su sucesión antes de morir, hermano, porque Jesús ya no está aquí con nosotros, lo está de otra manera. Está en la adoración eucarística, está en la Eucaristía, está en la palabra, pero también, hermano, dejó una iglesia con jerarquía, una iglesia ordenada, una iglesia que mantuviera ese depósito de la fe, que un día, hermano, vamos a leer qué quiere decir el depósito de la fe, ese compendio, hermano, de la tradición oral con la escritura, hermano, con todas esas encíclicas, con todos esos concilios, hermano, de 2000 años. Es un depósito en donde nuestra fe sigue siendo la misma, hermano. La misma profesión de San Pedro es la misma que la iglesia tiene todavía, hermano, y seguirá así hasta el final de los tiempos. Tenía que dejar una iglesia preparada con sucesión apostólica antes de morir, y entonces le va entregando las llaves del reino antes de anunciar su muerte, para que ese vicario, ese sucesor de San Pedro, pudiera ocuparse del reino hasta que el rey regresara, hermano. Porque recuerda, hermano, que en escatología católica vimos que Jesús un día va a venir a juzgar a vivos y muertos y que va a encontrar una iglesia que se está preparando, hermano, como una iglesia fiel, que se está preparando, hermano, a través de los sacramentos, se va santificando en ese corazón inmaculado de la Virgen Santísima, que es ese cenáculo donde nos vamos a ir llenando el Espíritu Santo con ese movimiento sacerdotal mariano, para recibir a Jesús en los aires, hermano, y juntarnos con esa Jerusalén celestial y recibir con ella las bodas del Cordero y ese nuevo Pentecostés, para que con señales, milagros y prodigios podamos llevar ese evangelio a todas las naciones, hermano, porque Jesús no quiere que nadie se pierda. Y entonces a esta hora la predicación a través de la escritura, hermano, donde vamos de Galilea a Jerusalén, cabe preguntarnos entonces, ¿para qué murió Jesús, hermano? ¿Para qué crees tú que Jesús murió? Para redimirnos, para salvarnos. Esa es la razón por la cual murió Jesús. Pero yo te pregunto a ti, hermano, ¿para qué crees tú que Jesús vivió, hermano? No fue simplemente para morir, pues hubiera podido morir en la matanza de los inocentes, hermano, ya cuando era chiquitito, menor de 2 años. Podría aducirse que tiene que ser adulto para después morir,
pero ya siendo adulto también escapó por voluntad propia de la muerte unas cuantas veces, entre ellas cuando anunció en la sinagoga de Nazaret, ¿te recuerdas, hermano? Que en él se cumplía el anuncio de Isaías sobre el Mesías, allá en Lucas 4:28. Podemos decir entonces que estaba en Nazaret y debía morir en Jerusalén, pero tampoco se deja matar ahí. Cuando quisieron apedrearlo en una larga discusión con los fariseos, hermano, allá en San Juan 8:59, y así vamos viendo cómo Jesús va evitando la muerte unas cuantas veces, pero además muchas veces trata de pasar inadvertido. Y entonces eso es lo que vamos a seguir predicando, hermano, porque Jesús está esperando un momento especial para ir a la cruz del Calvario. Que Dios te bendiga, hermano. Sigue meditando las Escrituras, sigue pensando por qué Jesús vivió, por qué Jesús murió. Y con esa intención, hermano, al lado de María Santísima, sigue meditando el rosario, esperando la segunda venida de Jesús en el corazón de María Santísima.